sea, todos los ministros de Energía y Minas que han pasado por el ministerio siempre se han dirigido a custodiar la gran minería y la mediana. Siempre hablaban muy mal de la pequeña minería. Para yo formular una ley para la pequeña minería, debo conocer una mina. Si no, no voy a diseñar cualquier cosa. Y es lo que está pasando hoy por hoy, ¿no? Exactamente, eso es lo malo. Pero a mí me dio sorpresa y mucha pena la privatización y haber vendido nuestras minas grandes a precio yaya. Si habláramos de, digamos, cómo nace la pequeña minería y la minería artesanal en el Perú, podría decir, digamos, de que inicialmente el Estado descuida a los pobladores de las comunidades campesinas. El MUCI, mitos y realidades de la minería artesanal. ¿Cómo están, amigos del MUCI? Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir este espacio de tertulia, de conversación sobre minería, especialmente sobre pequeña minería y minería artesanal, con el ingeniero Juan Muñiz, un ingeniero de muchísima trayectoria, de muchísima experiencia, y bueno, le agradecemos por el espacio, por compartir con nosotros tantas experiencias, tanto conocimiento, ingeniero. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la visita y también agradezco esta entrevista. Creo que hay mucho que hablar sobre temas mineros. Podemos hablar de la gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal. Conozco el país y tipifico yo como un país eminentemente minero, porque tenemos bastantes minerales, quizás los tradicionales que destaca el cobre, el plomo, el zinc, el oro, la plata, el tungsteno, el estaño. Bueno, tenemos minas para rato, y si miramos la tabla periódica, nosotros tenemos el 45% de la tabla periódica. No conocemos, por ejemplo, sobre las bondades de las tierras raras que el Perú lo tiene. Luego tenemos gran cantidad de oro refractario, que los mineros lo conocen como oro volador. ¿Por qué? Porque son oro refractario que está en minerales que no responden a la tecnología actual de cianuración o flotación. Son minerales que necesitan otro tipo de tecnología para beneficiar. Eso ni la gran minería lo ha estudiado. El país no tiene centros de investigación como debe ser. Hay universidades que gozan, digamos, del canon minero, pero lamentablemente no lo hacen uso comprando equipos sofisticados. He tenido la oportunidad de visitar Oslo, la Universidad de Oslo, de Dinamarca, también estuve allí, y he observado qué tal cantidad de gente que se dedica a la investigación científica. De ahí viene la tecnología, y nosotros solamente copiamos esa tecnología, compramos equipos digamos, fabricados por los pensadores de otros países, inclusive desde trituradores de chancadoras primarias, secundarias. Ahora hay reto de, digamos, de otros países que están fabricando equipos muy sofisticados para mejorar y sacar lo máximo de un mineral sin contaminar el medio ambiente. Hay mucho tema por hablar, ingeniero. Sí, definitivamente, ingeniero, como les digo, amigos del MUCI, esto es un espacio para conversar de pequeña minería. Dígame, ingeniero, ¿cuántos años de experiencia tiene usted en el sector? Bueno, yo terminé, digamos, mi carrera después de haber egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de la carrera de Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia. Entonces, después de eso, tuve la oportunidad de ingresar a un centro de capacitación, en ese entonces la Cerro de Pasco Cooper Corporation. Tuve la oportunidad de estar casi como 2 años y medio en La Oroya. Y La Oroya era un centro metalúrgico que procesaba más o menos casi como 20 productos y sacaba casi 45 productos. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Estamos hablando del 71, 72 más o menos. Correcto, o sea, más de 55 años de experiencia en minería. En minería, ingeniero. En minería, así es.
Entonces, el haberme capacitado en Cerro de Pasco Cooper Corporation, que es una empresa americana que se posicionó prácticamente en el centro del país, que hace instalaciones en La Oroya para hacer procesos de tostación, fundición, refinación electrolítica de diferentes minerales. Ahí aprendí todo lo que es, digamos, la obtención del ácido sulfúrico, ácido fluosilícico y luego la metalurgia del cobre integral hasta obtener alambrón de cobre. Después, la planta de tratamiento de lodos anódicos, que era una maravilla, porque de los lodos anódicos empezamos a sacar oro, plata, el indio, níquel, cobalto, bueno, toda una serie de subproductos que prácticamente sale junto con el concentrado. Y los concentrados en ese tiempo salían, digamos, del Cerro de Pasco, de Cobriza, de Morococha, Cazapalca, todos esos centros mineros. Aparte de eso, empezaban a nacer las minas Alianza, otras minas como San Vicente, otras minas como del Grupo Buenaventura, el Grupo Picasso, Grupo Arias. He tenido la oportunidad de conocerlos en ese tiempo. O sea, podríamos decir que la minería moderna en el Perú, porque bueno, minería se hacía desde la época pre-inca, ¿no? Pero la minería moderna empieza el año 70. Más o menos con fuerza, ya inicia. Entonces, como quiera que el país tiene tantos recursos mineros prácticamente en todo el país. En el norte hay proyectos mineros que están en Cajamarca, como Michiquillay, ¿no? Michiquillay y Anacocha. En Bayobar tenemos varios yacimientos no metálicos, como los fosfatos, las salmueras de Ramón, que tienen bastante litio, que tienen bastante bentonitas, diatomitas, una serie de insumos metalúrgicos que podrían beneficiarse. Seguimos bajando y está ya prácticamente todo lo que es Patás, zona netamente aurífera, y allí se han posicionado el grupo Arias, ¿no? Donde está la señora Eva Arias, que es la propietaria de La Poderosa. Una empresa muy cuestionada hoy por hoy, ¿no? Muy cuestionada, simplemente falta allí un manejo de conflictos. Sería bueno apoyarla, lógicamente, a la señora, digamos, Eva, para que mejore sus relaciones con las poblaciones y que se diseñe, digamos, un modelo de extracción compartida con la pequeña minería, la mediana minería y la gran minería. ¿Usted cree que esa es la solución al problema de hoy por hoy? Yo creo que sí, porque un programa compartido de compartido. De nada sirve acaparar yacimientos. Correcto. Si acaparamos yacimientos y no permitimos el ingreso de aquellos mineros que son prácticamente conocedores ya de tecnología hoy en día, si habláramos de, digamos, cómo nace la pequeña minería y la minería artesanal en el Perú, podría decir, digamos, de que inicialmente el Estado descuida a los pobladores de las comunidades campesinas, que antes eran agricultores. Sembraban trigo, papa, maíz, todo prácticamente van a llevar, especialmente trigo y cebada. ¿Por qué se instaló la cervecería en Cusco? Porque había bastante cerveza. Y los alemanes vieron como tierra propicia para cultivar la cebada alemana. Y nosotros fuimos uno de los principales productores de cebada, porque mi padre tenía terrenos en Cusco, entre Quispicanchis y Acomayo. Entonces sembrábamos cebada y vendíamos a la cervecería. Entonces la cerveza cusqueña, por la calidad de cebada que se produce, es incomparable, y la calidad del agua. Esos son los valores de la cerveza. Y mientras que los agricultores sembraban trigo, cebada, se originó, digamos, una planta industrial de pastas de una empresa italiana en el pueblito Cusipata. Entonces, eso era el centro de acopio de trigo. Entonces, había bastante trigo para hacer pastas, para abastecer la demanda nacional para la alimentación. Pero el Estado descuida todo eso
empezamos a comprar trigo de otros países productores de trigo. Entonces el precio del trigo empieza a bajar y las comunidades ya no siembran, abandonan sus chacras y ahora se han convertido mineros. ¿Por qué? Porque en sus parcialidades está la mina y han aprendido a hacer minería. O sea, son dueños del terreno superficial. Terreno superficial. Y el Estado, por supuesto, a través de Ingemet, da concesiones a los empresarios que solicitan la tenencia de una mina. Entonces, de ahí vienen digamos, las operaciones de diferentes tipos de minas. Pero antes de todo esto, había una empresa del Estado que se llamaba Minero Perú. Minero Perú prácticamente centraliza todas las grandes minas como Antamina, Cerro Verde, Tintaya, Quellaveco, Michiquillay, bueno, una serie de asientos mineros con gran potencial, entre los cuales la mejor mina era Antamina, que tenía alrededor de 7 minerales muy importantes. Entonces empieza Minero Perú a privatizarse y iniciamos con Cerro Verde. Entonces Cerro Verde despide 1.500 trabajadores en ese entonces, bajo digamos, un despido masivo con un incentivo. Entonces estos mineros salen de Cerro Verde y se convierten en transportistas en Arequipa y compran los ticos y saturan el parque automotriz como transportistas. Pero la plata se termina. Pero felizmente nace el proyecto, digamos, en Cajamarca, del grupo Buenaventura y Newmont, ¿no? Entonces, había demanda de trabajadores con experiencia, y todos los que salieron de Cerro Verde, tractoristas, gasfiteros, tuberos, mecánicos, electricistas e instrumentistas, han tenido la oportunidad de irse a Cajamarca, ¿no? Entonces empiezan a trabajar y en menos de 6 meses prácticamente empiezan a producir oro en lingotes. Entonces, esa es la transferencia de tecnología ganada en Cerro Verde. Cerro Verde se convierte entonces como una escuela para la gran minería. De ahí han salido muchos ingenieros que hoy en día trabajan en diferentes proyectos mineros. Están presentes prácticamente en todos los proyectos que están en plena operación. Asimismo, toda la serie de minas que están en proceso de exploración también están presentes allí. Entonces, hablar de gran minería es bastante amplio. Me limitaría para comentar sobre la pequeña minería y la minería artesanal, que a mí me fascina por el hecho de que conozco la idiosincrasia de nuestro país por haber trabajado en este sector tan importante que es la minería. Conozco desde Tumbes hasta Tacna y conozco todos los recursos mineros de Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, La Libertad. Prácticamente he estado en todo sitio. Claro, no solamente como ingeniero, como asesor, sino también como autoridad. Como autoridad. También tuve la oportunidad de ser autoridad, ¿no? Inicialmente integré yo el directorio de Minero Perú por espacio de 10 años. Durante ese tiempo he tenido la oportunidad de visitar todos esos proyectos grandes que tiene el país. Pero a mí me dio sorpresa y mucha pena la privatización y haber vendido nuestras minas grandes a precio yaya. Correcto. ¿Ya? Entonces, eso me duele a mí porque no se hizo las leyes como debe ser. Se hizo, digamos, diseño de leyes con los más expertos en legislación minera. Pero lamentablemente, los que hacen las leyes deben conocer la realidad nacional en primer lugar. Y no la conocen. Conocer, por ejemplo, para yo formular una ley para la pequeña minería, debo conocer una mina. Si no conozco, voy a diseñar cualquier cosa. Y es lo que está pasando hoy por hoy, ¿no? Exactamente, eso es lo malo. Entonces, yo como ingeniero que soy especialista en procesamiento de minerales, yo conozco las tecnologías, pero a través de haber asumido ser autoridad, integrar un directorio de una empresa minera del Perú y luego ser docente universitario. Y después, ¿por qué fui docente universitario? Trabajé
trabajaba en Cerro Verde y bajaba de Cerro Verde a la UNSA a enseñar en las tardes. ¿Por qué? Porque veía la necesidad de contar con ingenieros probos para el sector minería. Entonces me atreví a enseñar en las carreras, en la Facultad de Ingeniería y Procesos de la UNSA y luego en minería. Entonces tenía clases con alumnos de ingeniería de minas, ingeniería química, ingeniería metalúrgica, ambiental y prácticamente allí volqué. Y siempre mi tema era hablar sobre la minería y la importancia. ¿Por qué nuestro país, teniendo tanto recurso minero, es un país considerado como tercer mundo y pobre? Correcto. Entonces, bueno, una conclusión, ingeniero, es que definitivamente nuestro país es un país minero, con muchos recursos naturales, Evidentemente mineros. Prueba de eso tenemos esto, por ejemplo. Aquí hay una muestra que he traído a través de un viaje que hice por ¿De la dónde zona, es ese testigo? Por la zona de Alto Molino, Atico, y de una mina que está prácticamente en plena producción. Tuve la oportunidad Ojalá se pueda apreciar bien de cuarzo, pirita, de una beta que tiene cuarzo, pirita aurífera y chalcopirita. Es un mineral que bastante alta, de alta ley, y una beta de este tipo, prácticamente la ley de cobre está por encima de 2%, el oro está llegando casi a 2 a 3 onzas por tonelada, y otros valores como plata, tiene algo de plomo también. Entonces, es un mineral. Ahora, este sílice que se ve, si nuestro país tuviera la suerte de contar con nuestro gas de camisea, este sílice se convertiría en vidrio. Porque la materia prima para sacar vidrio es el cuarzo. Entonces, sí, bueno, yo cada vez quedo más convencido de que efectivamente somos un país minero, pese a que también somos un país agrícola, pero pueden convivir la agricultura y la minería. En ese sentido, ingeniero, habiendo tantos recursos mineros, usted me decía hace un momento que a veces se hacen leyes sin conocer una mina siquiera. O sea, hoy por hoy en el Estado, en el Ministerio, en los órganos de gobierno, con todo este proceso de fragmentación, aparentemente no habrían las personas con la experiencia, con el conocimiento suficiente, y esto está generando el conflicto que estamos viviendo hoy por hoy. Hoy día los mineros a pequeña escala, en proceso de formalización, están en las calles protestando. Sí, justamente, ¿no? Porque yo revisé, digamos, las leyes que se formuló el año 2000, creo que este es del año 2009 a 2010. En ese tiempo, el Estado ve con buenos ojos a este sector de la pequeña minería. Entonces hace un convenio con Canadá y los canadienses vienen y se les da un espacio en el Ministerio de Energía y Minas para que estos señores se dediquen a investigar la situación actual de ese entonces sobre el nacimiento, el resurgimiento de trabajadores de la pequeña minería. El proyecto PERCAN. PERCAN. Este es, ¿no? O sea, Perú-Canadá. Perú-Canadá. Y hubo bastante cooperación internacional, ¿no? También los suizos estaban en esa época, el proyecto Gama, se acordará usted. Exacto. Entonces, pero poco o nada de interés se mostró. O sea, todos los ministros de Energía y Minas que han pasado por el ministerio siempre se han dirigido a custodiar la gran minería y la mediana. Siempre hablaban muy mal de la pequeña minería, que son los primeros contaminadores del medio ambiente, son los que llevan a la prostitución, el alcoholismo, una serie de cosas así. Es una prensa que prácticamente que habla muy mal sin conocer. Si conociera la realidad, no dirían eso, al contrario, mejoraría, digamos, su versatilidad, su pronunciamiento y el posicionamiento para poder hablar, digamos, bien o mal, o quizás en forma muy regular sobre el comportamiento de este sector de la pequeña minería. El sector de la pequeña minería nace justamente porque el Estado desatiende a los agricultores y a los ganaderos de las diferentes comunidades campesinas. Correcto. Y se da concesiones mineras en sus tierras.
porque ellos son propietarios del terreno superficial. terreno superficial. Y el Estado da concesión a diferentes empresas. Entonces necesitamos Pero, mejorar ahí, en el tema burocrático, digamos, el tema de... Hay que mejorar allí. Digamos, el diálogo con el campesino y el empresario debe ser fluido, sin ningún tapujo, ni sacarle ventaja, absolutamente nada. Es como decirle al campesino, Guayquey, Kaipin Casiani, Yancasun Kaun. ¿Qué está diciendo? Hermano, estoy aquí para trabajar mano a mano contigo. Ese es mi propósito. Si en esas condiciones entra el empresario, estoy seguro que las comunidades no harían ningún tipo de problema. Usted comenta de un programa, un sistema compartido entre el pequeño, el mediano y el gran minero, que sí podrían convivir, como era antes, ¿no? Antes no había este conflicto, podrían convivir, pero de un tiempo a esta parte, por ejemplo, los pequeños mineros hablan de concesiones ociosas. Estas concesiones deben revertir al Estado para que sean trabajadas por los mineros artesanales, y es lo que están planteando en la ley MAPELA. ¿Usted comparte también esa posición? Yo creo que sí, porque el país conoce perfectamente a través de INGEMET cuáles son las minas orientadas y posicionadas para darles en concesión a la gran minería. Pero cuáles son aquellas minas de poco potencial para que lo trabajen los medianos mineros. Asimismo, un gran sector, digamos, gran cantidad de territorio y minas son orientados para pequeña minería y minería artesanal. Entonces, supongamos que una mina X tiene una reserva de 100 toneladas de cobre. Eso no le conviene a la gran minería, pero sí le conviene al pequeño minero. Puede estar allí 10 años trabajando. Entonces, esa concesión que lo tiene por gusto algún peticionario debe ser revertido al Estado. Es un capricho del titular minero mantenerlo. Él está esperando de que se acerque el minero y que le encuentre más vetas y después él aparece pidiendo mayor cantidad, digamos, de regalías. Correcto. Entonces, el trabajo de exploración gratis. Claro, prácticamente no invierte nada. Él hizo su concesión, ahí lo tengo y listo. Entonces, pero no ha desarrollado ningún tipo de trabajo de infraestructura, no tiene carretera, infraestructura vial, no ha estudiado los recursos mineros que puede tener, los recursos para poder trabajar, si tiene agua, tiene energía eléctrica, tiene carreteras, qué tales poblaciones, cómo está todo eso, no conoce. Entonces, pero sí tiene la concesión minera. Y una vez que se acercó un grupo de mineros y dicen que esta mina pertenece a tal, entonces tenemos que hacer contrato de explotación. Pero el minero dice, yo no puedo hacer contrato con ustedes. Pueden sacar, pero les puedo alquilar. Hay diferentes tipos de modalidades que se han imaginado los concesionarios. Claro. Entonces, ¿qué falta ahora? Que tiene que salir una ley coherente de tal manera que sea una minería compartida. La gran minería tiene su espacio, la mediana también. Entonces, que se le dé el mismo trato a la pequeña minería. ¿Por qué se tiene que ser, digamos, marginado de ciertas cosas? Por ejemplo, la gran minería tiene estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, bien definida. ¿Y por qué no se le da el mismo trato al pequeño minero? ¿Por qué? ¿Cuál es? Entonces, lo que falta aquí es orientar a los parlamentarios. Me gustaría conversar con ese grupo de parlamentarios y explicarles cuál es la situación actual de la minería nacional. Correcto. Me gustaría ir frente a los parlamentarios de diferentes tiendas políticas. Yo no soy político, yo soy técnico y quiero mi país. Entonces, mi país debe estar completamente bien ordenado. No por gusto he viajado, casi todo el mundo conozco. Ya me he retirado de la minería, entonces me he dedicado a viajar. Tengo un hijo que vive en Dinamarca, entonces estando en Dinamarca he viajado prácticamente toda la parte de Europa. Qué buen ingeniero. Entonces, eso hace de que, ¿por qué mi país tiene que ser así? ¿Por qué hay tanta delincuencia, tanta desocupación, teniendo tanto para trabajar? Tantos recursos para trabajar. Ingeniero, el tiempo nos ha quedado muy corto, de verdad. Usted tiene tanta experiencia, tanto por comentario. Creo que debemos con el MUCI tener otro espacio más adelante para compartir con usted.
Me queda clarísimo, yo llamo a los parlamentarios a que escuchen las palabras del ingeniero, él tiene mucho que decir, puede haber una minería compartida, pero hay que respetar tributariamente, hay que respetar y fomentar la pequeña minería y minería artesanal. Ingeniero, brevemente, algunas palabras finales, hay muchos mineros hoy por hoy protestando, algunas palabras para ellos. Pues justamente, ¿no? Tenía temas para poder comentar sobre la pequeña minería y la minería artesanal. Por naturaleza es muy compleja, tiene un nacimiento por necesidad y oportunidad de trabajo, especialmente en las comunidades campesinas donde el apoyo del Estado es nula. Y por otra parte, se requiere buscar un equilibrio de leyes mineras para una buena administración técnica y legal en este sector tan importante. Se le debe dar el trato igualitario como a la gran minería, que goza de estabilidad jurídica y estabilidad tributaria, de tal manera que el oro producido por los mineros a pequeña escala sea adquirido por el Estado para evitar el contrabando, tráfico de insumos químicos y explosivos. Tal vez sea oportuno que el Estado se convierta como un socio estratégico para el desarrollo de una minería con alta tecnología y limpia. Por otro lado, me preocupa mucho, digamos, la situación actual de los mineros que están prácticamente en pie de lucha. Y su plataforma me parece que es bastante coherente, que están solicitando la derogatoria del Decreto Supremo 009-2025, Energía y Minas, que reglamenta la Ley 32-213. Derogatoria del Decreto Supremo 012-2025, Energía y Minas, que establece el cierre del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. Otro punto que están tocando es la aprobación de la ley de la pequeña minería y minería artesanal por parte del Congreso. Aprobación de la ley de reversión de concesiones ociosas a los mineros productivos. Remoción de cargos y destitución de algunos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Es bastante amplio. Espero, digamos, que tengan éxito en esta lucha y que las autoridades competentes de este sector comprendan el pie de lucha de los mineros. Los mineros somos los que estamos aportando a la economía nacional. Movemos la economía de cada región. Por ejemplo, si Arequipa nomás mueve alrededor de casi 20 millones de dólares día, ese aporte de la pequeña minería. Si eso se haría, digamos, bien administrado con leyes y todo, prácticamente Arequipa ganaría. También los trabajadores ganarían. Muy bien, ingeniero. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias, ingeniero, por sus palabras. Desde ya, el ingeniero Muñiz, mi persona, Ante Pinto, y el MUCI saludan y auguramos hoy éxito a esta protesta que están haciendo los mineros a pequeña escala para consagrar, para conseguir, para mejorar su actividad laboral. Muchas gracias, será hasta otro capítulo del MUCI.